Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo teneros por aquí. Espero que estéis teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema, un tema que os va a encantar, estoy segura. Y es que ¿quién no adora un buen chismecito sobre nuestros actores favoritos? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las novelas turcas, ese universo fascinante que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y más concretamente vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja de Erkenci Kuş, o pájaro soñador para los que prefieren el título en español. ¿Listos para descubrir por qué Can Yaman, nuestro galán turco, tiene una debilidad especial por trabajar con Demet? ¿Qué es lo que hace que esta dupla sea tan mágica, tan especial, tan explosiva en la pantalla? Prepárense porque os aseguro que las revelaciones que vamos a compartir hoy os sorprenderán. Vamos a desentrañar los secretos detrás de su química, de su complicidad, de esa chispa innegable que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y como siempre os invito a quedaros hasta el final, porque tenemos algunas sorpresas preparadas. Antes de empezar de lleno, y como siempre os digo, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Activad la campanita para que os avise cada vez que subamos nuevo contenido. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, como sabéis, es una historia de éxito rotundo. Erkenci Kuş fue un fenómeno global, y no es para menos. La serie que cuenta la historia de amor entre Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de éxito, nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas, y sobre todo, una conexión innegable entre sus dos protagonistas. Pero, ¿qué hay detrás de esta conexión? ¿Qué es lo que hace que Can y Demet funcionen tan bien juntos? Bueno, para empezar, hay que hablar de la química. Y no me refiero solo a la química en pantalla, que es obvia, evidente y que salta a la vista desde el primer episodio. Me refiero a la química fuera de ella. Esa conexión que trasciende el guión, que se siente auténtica, real. Según las propias declaraciones de Can, y aquí es donde empieza lo bueno, trabajar con Demet es una experiencia muy especial. Él ha expresado en numerosas entrevistas que la adora, que la admira y que se siente increíblemente afortunado de haber compartido este proyecto con ella. Y no es solo por la fama y el reconocimiento que obtuvieron juntos, que por supuesto, es algo a tener en cuenta. Es por la forma en que se complementan, por la confianza que se tienen, por la amistad que construyeron. Can ha dicho, y esto es una cita literal, que Demet es una compañera de trabajo maravillosa, que siempre está dispuesta a darlo todo, que es muy profesional y que tiene un gran sentido del humor. Y eso, amigos, es oro puro en el mundo de la actuación. Porque, seamos sinceros, trabajar largas horas en un rodaje puede ser agotador. Y tener a alguien a tu lado que te haga reír, que te apoye, que te entienda, es un tesoro. Pero, ¿qué más hace que esta relación laboral sea tan especial? Pues, según lo que hemos podido recopilar, y esto es muy interesante, Can valora muchísimo la espontaneidad y la naturalidad de Demet. La forma en que ella se mete en el papel, la manera en que improvisa, en que le da un toque personal a sus personajes. Y eso para un actor como Can, que también tiene una gran facilidad para la improvisación y que valora mucho la autenticidad, es algo muy importante. Imaginen estar en un set de rodaje con horas de trabajo por delante y poder confiar en que tu compañera de reparto te va a sorprender, te va a hacer reír, te va a empujar a dar lo mejor de ti mismo. Eso es algo que sin duda alimenta la motivación y la creatividad. La energía que se crea en esos momentos, la sinergia, es fundamental para que una serie despegue y conecte con el público. No es solo memorizar líneas, es sentir, es vivir el personaje y transmitir esas emociones. Y Demet, con su naturalidad, parece hacerlo sin esfuerzo. Y no nos olvidemos de la profesionalidad. Can ha elogiado en muchas ocasiones la dedicación de Demet, su compromiso con el trabajo, su capacidad para aprender y para crecer como actriz. Y eso, por supuesto, es algo que se valora enormemente en la industria. Porque al final, el éxito de una serie, de una película, depende del trabajo en equipo, de la dedicación de todos los que participan en ella. La puntualidad, el estudio del guión, la disposición a ensayar y a mejorar, son pilares fundamentales para construir un proyecto sólido. Y Demet, por lo que sabemos, cumple con creces todos estos requisitos. Pero, ¿qué más hay detrás de esta relación?
Hay algo más que una simple admiración profesional. Bueno, aquí es donde entran los rumores, especulaciones y, por supuesto, la curiosidad de los fans. Y es que cuando dos personas irradian tanta química en la pantalla, es inevitable que se disparen las teorías sobre si esa conexión es real o no. A lo largo de la emisión de Erkénticos y después, cuando la serie llegó a su fin, se habló mucho de una posible relación amorosa entre Khan y Demet. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada abrazo. Los fans ávidos de saber más escudriñaban cada publicación, cada aparición pública, buscando pistas, señales que confirmaran sus sospechas. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían momentos especiales, entrevistas, e incluso, se inventaban historias basadas en sus interacciones. Y aunque ellos siempre negaron cualquier tipo de romance, lo cierto es que la química entre ambos era innegable. Esa chispa que se veía en la pantalla, esa complicidad, esa forma de mirarse, traspasaba la ficción. Era evidente que existía una conexión especial, una cercanía que iba más allá de la mera relación laboral. Se les veía reír juntos, apoyarse mutuamente y compartir momentos de complicidad que no pasaban desapercibidos para nadie. La prensa del corazón, por supuesto, también se hizo eco de estos rumores. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara la relación. Se especulaba sobre salidas románticas, cenas íntimas, y gestos de cariño que delataran su amor. Pero ni ellos ni sus representantes confirmaron nada. Se mantuvieron firmes en su postura de amigos y compañeros de trabajo. ¿Era todo una estrategia para mantener el interés del público? ¿O realmente solo eran amigos? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Pero lo cierto es que independientemente de la naturaleza de su relación, esa química, esa conexión, fue uno de los ingredientes clave del éxito de Erkénticos. Y ahí está la magia, la complicidad, esa chispa que traspasa la pantalla. ¿Realidad o ficción? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que, sea cual sea la naturaleza de su relación, Can Yaman ama trabajar con Demet Özdemir. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. El respeto, la admiración y el cariño que se profesan son evidentes, y eso es lo que hace que su relación sea tan especial. Y es que trabajar con alguien a quien admiras, con quien te sientes cómodo, con quien te diviertes, es un lujo. Y Can, afortunadamente, lo ha experimentado con Demet. La alegría de ir a trabajar, de compartir momentos con alguien que te impulsa a ser mejor, es algo que no tiene precio. Y eso, sin duda, se nota en el resultado final. ¿Pero qué ha pasado después de Erkénticos? ¿Se han vuelto a encontrar en algún proyecto? ¿Siguen manteniendo el contacto? Pues bien, aunque no han vuelto a trabajar juntos en otra serie, ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras individuales. Can, como sabéis, ha protagonizado varias series y películas, y ha conquistado el corazón de fans de todo el mundo. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Ha participado en proyectos en Italia, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, y su popularidad sigue creciendo. Demet, por su parte, también ha seguido demostrando su talento y su versatilidad, y ha protagonizado otras series muy exitosas. Ha explorado diferentes géneros, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y variados. Su trabajo ha sido elogiado por la crítica, y ha ganado numerosos premios por su actuación. Ha protagonizado campañas publicitarias, y se ha convertido en un referente de estilo y belleza. En cuanto a si mantienen el contacto, la verdad es que no se sabe con exactitud. Ambos son muy discretos con su vida privada y no suelen hablar mucho de su relación. Sin embargo, las redes sociales nos han regalado algunos momentos que nos hacen pensar que sí, que existe una amistad, un cariño mutuo. De vez en cuando se han dedicado mensajes cariñosos a través de Instagram. Han compartido fotos y vídeos de eventos donde han coincidido. Han reaccionado a publicaciones del otro, mostrando su apoyo y su admiración. Son pequeños detalles, gestos sutiles, que nos dan la esperanza de que su amistad perdura en el tiempo. En alguna entrevista han hablado el uno del otro con cariño, recordando los buenos momentos que vivieron juntos en el rodaje de Erkénticos. Han expresado su gratitud por haber compartido esa experiencia, y han destacado la importancia que tuvo en sus carreras.
Es posible que, debido a sus apretadas agendas, no se vean tan a menudo como quisieran. Pero es evidente que el cariño y el respeto que se tienen siguen intactos. La distancia física no ha logrado borrar la huella que dejaron en sus vidas. Y es que al final, lo importante es que ambos recuerdan con cariño su paso por Erkenci-Kus y que saben que crearon algo especial, algo único, algo que quedará para siempre en la memoria de sus fans. La serie marcó un antes y un después en sus carreras, y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Erkenci-Kus no solo fue un éxito televisivo, sino que también fue un fenómeno cultural. La serie generó un gran impacto en las redes sociales, y sus protagonistas se convirtieron en ídolos de masas. Los fans se involucraron en la historia, comentando cada episodio, analizando cada escena, y creando todo tipo de contenido relacionado con la serie. Se organizaron eventos, se vendieron productos relacionados con la serie, y los nombres de Can Yaman y de Demet Özdemir se escuchaban en todas partes. La serie también tuvo un gran impacto en la industria turca. Demostró el potencial de las novelas turcas para conquistar audiencias internacionales. Abrió las puertas a nuevos mercados, y contribuyó a la difusión de la cultura turca en todo el mundo. Así que, en resumen, ¿por qué Can Yaman ama trabajar con Demet Özdemir? Porque es una gran compañera, porque es divertida, porque es profesional, porque se complementan y porque juntos crearon magia. Su conexión, su complicidad, su talento y su dedicación fueron los ingredientes clave del éxito de Erkenci-Kus. Pero, ¿qué otros factores contribuyen a la química entre Can Yaman y Demet Özdemir? Podemos ahondar un poco más en los detalles, analizando algunos aspectos importantes. La elección del casting el casting de Erkenci-Kus fue fundamental. Los productores supieron elegir a los actores perfectos para interpretar a Sanem y Can. La química entre ellos era innegable desde el primer momento. La dirección La dirección de la serie supo aprovechar al máximo la química entre los actores. Se enfocaron en crear escenas románticas y emocionantes, donde la conexión entre Sanem y Can fuera evidente. El guión de la serie fue muy importante. La historia de amor entre Sanem y Can era atractiva y emocionante. Los guionistas supieron crear situaciones donde la química entre los actores se luciera. La improvisación Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son actores con gran facilidad para la improvisación. Esto les permitió darle un toque personal a sus personajes, y crear momentos espontáneos y divertidos. La amistad que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de la pantalla también fue muy importante. Esto les permitió tener más confianza y crear una conexión más profunda. El respeto mutuo entre Can Yaman y Demet Özdemir es evidente. Se admiran y se apoyan, lo que hace que su relación sea muy especial. La combinación de todos estos factores contribuyó a que Erkenci-Kus fuera un éxito rotundo. La serie cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, y convirtió a Can Yaman y Demet Özdemir en ídolos de masas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, y espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Hemos descubierto por qué Can Yaman valora tanto trabajar con Demet Özdemir, y hemos recordado la magia que crearon juntos en Erkenci-Kus. Hemos desentrañado los secretos de su química y de su amistad. Hemos analizado los factores que contribuyeron al éxito de la serie, y hemos reflexionado sobre la importancia de la conexión entre los actores. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué es lo que más os gusta de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creéis que deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué otros aspectos os gustaría que analizáramos? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que pensáis. Vuestra participación es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que os guste. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ningún otro vídeo sobre vuestras estrellas favoritas y sobre el apasionante mundo de las novelas turcas. Contenido exclusivo, análisis en profundidad, entrevistas, noticias de última hora. Todo lo que necesitáis para estar al día de vuestras series y actores favoritos. Además, os animo a activar la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo.
De esta forma, no os perderéis ninguna de nuestras novedades. También os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido adicional, noticias, fotos y vídeos exclusivos. Encontraréis enlaces a nuestras redes en la descripción del vídeo. Y para terminar, quiero daros las gracias por vuestro apoyo y vuestra fidelidad. Sois la razón por la que este canal existe, y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan apasionada y entusiasta. Gracias por vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestro cariño. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, el mundo de las novelas turcas es un universo fascinante, lleno de historias apasionantes y personajes inolvidables. No os perdáis ni un solo detalle. Hasta la próxima.